Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar acá en este webinario, que es el webinario número 17 de este año. Para quienes no saben, es una tradición ya en el marco de la Asociación Argentina de Salud Pública. Yo cada tanto miro al costado porque estoy admitiendo a todo el mundo, hacer webinarios todos los martes. Los sostenemos a como dé lugar porque nos parece un espacio muy importante de conversación, de compartir, de establecer vínculos, de establecer lazos, de pensar y sobre todo en los tiempos que corren en los cuales pensar se nos hace más difícil. Eh, Recién estábamos con Gabriel y con Soledad conversando sobre estos días que tristes, un poquito tristes, que perdimos el campeonato mundial y que además son grises y llueven. Y yo venía pensando en este webinario y venía pensando en la selección y pensaba que creo que una de las cosas que le agradecemos a esta selección, yo tengo que admitir que no soy futbolera, pero más allá de eso, creo que esta selección sí ha mostrado muchas cosas y entre ellas trabajo y trabajo sostenido. Y justo además fui también, dio la casualidad que estuve viendo algunos espectáculos de historia argentina que, que bueno, que también me recordaron cómo fue que se construyó la Argentina. Y la Argentina no se construyó un día porque Belgrano dijo, bueno, tengamos una bandera y San Martín dijo, bueno, vamos a cruzar los Andes y otro dijo, bueno, liberémonos, sino que tuvieron que luchar en general en desventaja, tuvieron que luchar en general con naciones que tenían mucha más poder, más fuerza y más ejércitos, y además tuvieron que luchar también al interior del país con mezquindades, con egoísmos, con traiciones, y así fue como construyeron. Les fue bien, nos fue bastante bien, pero creo que eso es algo que no tenemos que olvidar, que se construye y siempre se ha construido en contextos de adversidad y también en contextos de adversidad con los propios, con los que uno considera los propios. Digo porque a veces nos cuesta sostener la esperanza y sostener la ilusión. Pero hay gente, yo hace 25 años que vengo recorriendo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, hay gente que en todos lados de nuestro país está sosteniendo. Hay mucha gente que sostiene, que gestiona, que defiende la salud, que defiende la gestión, que defiende el conocimiento, que defiende sus equipos, que defiende los derechos al acceso y que además intenta innovar y que además intenta hacer las cosas bien. Y hoy hay dos de esas personas. Está Gabriel Batistela, que es el director de atención primaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y está María Soledad Rodríguez, que es la secretaria de Salud de Rosario, localidad a la que no conozco a nadie que no trabaje en salud, que no admire profundamente, que es un ejemplo de muchas cosas que querríamos ser. Y la verdad es que son dos personas que vienen militando hace muchos años la construcción de salud, la construcción de derechos, y me parece que es algo que a mí por lo menos me llena de esperanzas, me gusta escucharlos, me gusta aprender, y tanto Soledad como Gabriel, todo el mundo me habla bien de ellos. Y eso además no es poco, porque no solamente habla de calidad técnica, sino habla de personas que han sabido construir en base a su trabajo y su prestigio. Entonces, para mí es un enorme honor presentar hoy acá a Soledad y a Gabriel, escuchar y que nos cuenten algo de lo que vienen haciendo en contextos de restricción, de ajuste, de dificultades. Todos los años da la casualidad que con Gabriel nos encontramos en un espacio que además el gobierno de la ciudad de Buenos Aires acompaña mucho, que es Casa Más Antonio, que es un espacio donde trabajan con personas en situación de calle y consumo de Paco. Y todos los años nos vamos así compartiendo rápidamente algunas cosas para ponernos en común. Y cada año es un poquito más difícil, pero cada año gente como Soledad y Gabriel siguen sosteniendo. Así que creo que no solamente tenemos que escuchar, sino que tenemos que sostener a estas personas y aprender. Así que muchísimas gracias. No sé si Soledad querés comenzar. Bueno, ahí estamos, se escucha, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Ale, por tus palabras.
cálidas. La amorosidad no se debe perder nunca, aún en los contextos de desafíos y dificultades. Bueno, voy a compartir, ¿ahí se ve bien? Se está empezando, ya se ve perfecto, sí. Bárbaro. Bueno, un poquito la idea a propósito del disparador que nos propusiste, Ale, que está muy bueno porque es la cotidianidad misma, ¿no? Gestionar en contextos complejos. En este momento nos toca uno particularmente complejo. La idea que proponemos es compartirles a partir de este disparador algunas experiencias de gestión, que son líneas que venimos llevando. Primero, por si alguien no conoce el sistema de salud pública de la ciudad de Rosario, me pareció oportuno traer una generalidad. La ciudad de Rosario como municipio tiene un sistema de salud pública inusualmente extenso, para estar a cargo de un municipio. Tenemos a nuestro cargo 50 centros de salud, que es nuestra red territorial, nuestro orgullo, es donde se ancla el sistema. Tenemos hospitales de tercer y segundo nivel, dos maternidades, tenemos un centro de rehabilitación que es SILAR, un hospital virtual, como me gusta decirle, porque nuestro servicio de internación domiciliaria tiene 100 camas, con pacientes complejos, ventilados en sus hogares, un sistema de salud animal también a nuestro cargo, sistema de emergencias y trabajamos en conjunto con los centros Cuidar y los dispositivos de la Agencia Local de Consumos Problemáticos que son compartidos con la Secretaría de Desarrollo Humano. Como ven hacia la derecha, nos complementamos con todos los efectores de gestión provincial. Coexistimos todos en un modelo centrado en la atención primaria. Un pantallazo para que nos demos idea de la amplitud de nuestro sistema. Para 1 millón de habitantes que tiene la ciudad, nuestra red tiene algo así, digo, porque esto va cambiando mes a mes, 257.000 pacientes adscriptos. Esto quiere decir que tienen historia clínica que se sigue en nuestra red de salud, en nuestros 50 centros de salud. Y cuando vemos los usuarios totales, es decir, hay pacientes o usuarios que consultan una guardia o hacen consultas esporádicas, el número llega a un torno a 330.000 personas que asisten y consultan en nuestra red. Aquí hago un paréntesis porque se va a relacionar con lo que charlamos ahora en un ratito. Nuestra red viene creciendo en usuarios, en un 20%, 25% en los últimos 2 años, producto de personas que perdieron su formalidad en el trabajo y dejaron de tener obra social, y otras que teniendo obra social no pueden acceder a los servicios porque no pueden afrontar los coseguros o porque la accesibilidad está cada vez más ausente o restringida, para estas personas y acceden a nuestra red. Hace 3 años prácticamente, cuando asumimos este periodo de gestión, definimos, creo, muy acertadamente estos pilares, de gestión, que están más vigentes que nunca y que hoy nos van a guiar un poquito en contar estas experiencias que quiero compartirles. Cuando asumimos, dijimos, bueno, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Tenemos que tener información para gestionar de cada vez mejor calidad. Tenemos que ser eficientes porque el sistema tiene que ser sustentable para no quebrarse. Nuestro territorio es y será nuestra prioridad. Y siempre salud universal, integral, accesible, de calidad y gratuita. Y bueno, en el contexto de la eficiencia del sistema, Ale, vos lo mencionabas, el contexto macroeconómico, con un gobierno nacional neoliberal, un incremento en las necesidades, porque nuestra población usuaria se incrementa día a día, vuelven imprescindible el concepto de eficiencia en los sistemas. Y aquí les quiero contar dos experiencias que iniciamos en esta gestión. Una fue la reestructuración de nuestro Centro Único de Facturación, el CUF. El Centro Único de Facturación fue creado en la gestión de Hermes Wiener, hace varios años, casi 20, con la idea de poder recuperar el dinero que se podría obtener de pacientes con obra social que consultaban a nuestro sistema.
El CUF funcionó durante muchos años, solo que tenía sistemas administrativos algo complejos porque ponía en responsabilidad del paciente la gestión de una firma, de un trámite ante la obra social y mucho tiempo existía el concepto de cobrar por la salud no tiene precio, la salud es accesible. Nosotros hoy seguimos pensando que la salud es accesible y es un derecho, pero justamente para poder sostener los sistemas le dimos una modalidad diferente al CUF como herramienta de acceso, ¿no? Como una estrategia de acceso. Reestructuramos los carriles administrativos y hoy cualquier paciente con seguridad social que acuda a nuestro sistema, siempre decimos, el paciente no acude porque tiene ganas de usar la salud pública si tiene seguridad social. Acude porque tiene una dificultad en el acceso al sistema al cual le correspondería por obra social. Lo recibimos, lo atendemos y realizamos nosotros la gestión administrativa con el financiador. ¿Mm? El paciente no se entera, simplemente da sus datos y nosotros chequeamos si tiene seguridad social o no. Esto, por supuesto, con un trabajo mancomunado con el Consejo Deliberante en la ciudad, con el Ejecutivo en cabeza de nuestro intendente, se relaciona también en un proceso de cobro de expedientes y de circuitos judiciales, en donde aquellas obras sociales que no pagan o se transforman en morosas pierden algunos beneficios en cuanto a exención de impuestos en el municipio. Esto hace que el circuito de cobro cierre y nos permitió eficientizar enormemente el recupero de fondos. Aquí hay algunos ejemplos. Fíjense que, digo, en lo que es montos cobrados venimos ascendiendo en el porcentaje porque no solo hay que facturar, sino después hay que cobrar estos montos. Para este año pensamos llegar a las 12.000 facturas emitidas. Y en el monto cobrado el año pasado fue 2.500 millones, este año está proyectado para ser 6.000 millones. Por supuesto que vamos actualizando los aranceles a Valor y APOS, que es la obra social de la provincia, y por supuesto que nos sentamos con cada uno de los financiadores a hacer planes de pago, mecanismos, somos muy accesibles para lograr el fin común, que el paciente sea atendido y que el sistema no quiebre. La otra estrategia que nos dimos y que fue muy acertada en su momento y ahora con la restricción del programa Remediar cobra una importancia infinita, es nuestro sistema de compras centralizadas. La Secretaría de Salud, con la magnitud que ustedes saben que tiene, compra cada 2 meses en torno a 700 ítems que sirven para proveer de insumos a los hospitales que funcionan en nuestra red y también compramos insumos para atención primaria para el territorio, teniendo luego con provincia un mecanismo de recupero de estos porque los insumos territoriales los provee el gobierno de la provincia de Santa Fe a todo el territorio. Cuando nosotros tomamos la gestión, no sé si recuerdan, fin del 2023, con una debacle económica, con inflación ascendente, teníamos la mayor cantidad de los ítems que comprábamos desiertos por sobreprecio, por falta de oferentes, por prolongación en cadenas de pagos. Bueno, reestructuramos y dijimos, vamos a comprar el mismo ítem para toda la secretaría, el mismo precio para toda la secretaría, ganábamos en volumen y ahí sí tuvimos acompañamiento de Hacienda en decir, bueno, los plazos de pago son 60 días y no más, estrictos, vamos a ganar credibilidad. Hoy puedo decirles que a 3 años de sostener la estrategia, tenemos unas ofertas increíbles, con más de 20 oferentes por renglón, con ítems que incluso son los mejores precios del país, nos decía el otro día uno de los proveedores. Fíjense la variación interanual que hemos tenido en la compra de medicamentos entre 2024 y 2025, un valor muy bajo en torno a lo que fue la inflación y a lo que han aumentado los medicamentos. Hoy con el Remediar, prevemos que para septiembre el programa deje de entregar absolutamente nada, venimos recibiendo muy poquita cantidad de ítems. Este mecanismo cobra muchísima importancia porque nos permite salir a comprar lo que nos enteramos de un día para el otro se desabastece porque somos estado local, tenemos cercanía, tenemos menos burocracia y con precios realmente competitivos. Información para la gestión. ¿Por qué lo planteamos así? Porque en la Secretaría había información, quizás no estaba del todo ordenada y quizás no estaba preparada para que sea una herramienta de gestión.
Hoy en día el paradigma ha cambiado, ya no es suficiente la opinión de un sanitarista o la experiencia, sino que tenemos que tener datos sobre los cuales gestionar y tomar decisiones. En la SECRE reestructuramos lo que fue la mesa de ayuda en pandemia, que fue una estrategia que surgió en la pandemia para tener datos, en una mesa de información para la gestión, que como ven nuclea las direcciones primordiales de las áreas que se encargan de proveer información, proyectar, tener información territorial. Esta mesa realiza informes epidemiológicos para la gestión semanal y mensualmente. Y por otro lado, comenzamos con una estrategia que hoy nos rige, que el otro día charlábamos con Ale, hace unos 2 años, empezar a pasar del cuántos al quiénes. Dejar de decir, bueno, tenemos 1.200.000 consultas en nuestros centros de salud, que es verdad. ¿A quiénes atendemos en nuestros centros de salud? Del cuánto al quiénes para sistemas tan grandes es un real desafío, pero queremos tener impacto sobre las personas y sus trayectorias y no quedarnos con los números y la producción. Es así como, a partir de nuestras bases informáticas, nuestros sistemas informáticos, comenzamos a generar interfaces o tableros, que le llamamos nosotros, que tienen la posibilidad de colocar filtros, pero lo rico de estos tableros es que cada uno de esos 7.455 niños y niñas que ven ahí tiene un desplegable que tiene un nombre, un apellido, una dirección, un centro de salud, un teléfono al cual contactar. Este es un ejemplo de nuestro panel o tablero de infancias. Es uno de los abordajes fuertes que tiene hoy la Secretaría, que está enmarcado en un programa municipal que se llama 1065. De este modo podemos ver, si ustedes ven aquí, este, está actualizado. Bueno, ¿a quiénes no llegamos? Niños de 0 a 1 año que no han tenido la consulta en el último mes, son 350 en la red. A ellos vamos a buscar. La herramienta nos permite geolocalizar cada uno de estos niños y así diseñar las visitas en terreno para irlos a buscar y completar su esquema de vacunación y demás. Aquí hay otro ejemplo del tablero de infancia enmarcado en los 1000 días. Y tenemos la misma estrategia que venimos desarrollando desde hace unos 3 años con lo que es el screening para el cáncer de mama, lo que llamamos nuestra estrategia de Octubre Rosa, que este año es el primer año que lo llevamos a escala ciudad, con un programa de Octubre Rosa para llegar a aquellas mujeres a las que no llegamos, porque cuando nos pusimos a estudiar esto y vimos a quiénes no llegamos, vimos que había un grupo de mujeres que cada 2 años se hacía su mamografía, todo perfecto. Ahora, cuando dijimos, a ver, ¿cuáles son las mujeres que no tienen el control mamográfico en los últimos 5 años? Nos sorprendimos. Teníamos una población objetivo para abordar de 22.000 mujeres. Hoy esa balanza está a favor de aquellas mujeres con controles, lo vamos chequeando. La idea es llegar a que la mayor parte o cercana al 100% tengan control. Bueno, hay un montón de estrategias, llamadores, buscamos a las mujeres, les preguntamos por qué no accedieron, qué ocurrió, si no saben, y de este modo nos vamos moviendo en cada una de las aristas que tomamos. Otra de las cuestiones importantísimas para nosotros y para obtener los mojones, digo yo, los objetivos de gestión, es un sistema de gestión colegiada que instalamos desde el nivel central. Lo copiamos de nuestros compañeros de territorio que nos marcan el rumbo. La Secretaría tiene una historia hermosa de gestión territorial. Y en esta gestión colegiada nos encontramos una vez por mes, una vez cada 2 meses como mucho, todos los jefes de centros de salud con sus equipos de gestión, todos los directores de hospital y todos los gestores centrales. Somos unas 220 personas. Hemos trabajado durante estos 3 años temas importantísimos y transversales a la Secretaría. Nos encontramos, damos el pantallazo del tema, trabajamos con premisas en mesas distribuidas por territorio y cada una de esa elaboración de esas mesas se transforma en un informe de gestión con objetivos a cumplir. De estos encuentros surgió la necesidad inminente de trabajar las infancias de otro modo. Trabajamos consumos problemáticos, trabajamos una gestión distinta a la hora de ofrecer turnos, con información que surge de los equipos que están en contacto con el territorio. Territorio como prioridad. Bueno, la Secretaría ya venía con este lema, nos toca tomarlo y fortalecerlo. La cercanía y los lazos hoy son los que nos salvan.
La red ya estaba formada, tiene 50 centros de salud hermosamente distribuidos y capilarizados en nuestro territorio. Nosotros continuamos dándole fuerza a esta estrategia que es la estrategia de corredores sanitarios. Surge el concepto en la pandemia, con el concepto de la ciudad de los 15 minutos, de poder llegar caminando a todos lados. Y ahí dijimos, che, nosotros teníamos nuestro centro de especialidades en el centro de la ciudad, donde está la Secretaría de Salud. Y un usuario que vive en Distrito Norte tenía que tomar dos colectivos para un turno con el neurólogo. Comenzamos la estrategia de corredores que a mí me gusta decirles un derrame territorial de las especialidades. ¿De qué modo? Creamos cabeza de corredores, que son los centros de salud más amplios, más grandes, y que comenzaron a alojar estos turnos de especialidades. Es decir, hoy los especialistas se dirigen a la cabeza, son 9 cabezas de corredores, y así un paciente que está en el norte va a su corredor más cercano a su consulta con el neurólogo. Esto mejora la accesibilidad, mejora la adherencia. Empezamos el año pasado con la misma estrategia para ecografías y la verdad que es maravilloso cómo hemos logrado eficientizar el acceso y lo que brinda el servicio. Como para ilustrar que no solo decimos sino hacemos, nuestra gestión del recurso humano en estos tiempos difíciles está siendo muy cuidadosa y muy puntillosa, pero siempre a favor de los equipos de territorio, porque es donde está la necesidad. Venimos creciendo relativamente en trabajadores que están en nuestros centros de salud. Finalmente, para contarles que a pesar de los contextos difíciles se puede, porque todo lo que es sistema de eficientización y recupero lo estamos volcando en obras. En este momento la Secretaría de Salud lleva adelante 15 obras, parecemos una mini Secretaría de Obras Públicas, hemos tenido que aprender muchísimo, pero todas tienen que ver con la adecuación de nuestros centros de salud que necesitan más espacio por la mayor demanda. Es la inversión histórica más grande que hay en la historia de la Secretaría de Salud. Ahí comparamos, fíjense, en este periodo nomás llevamos 5.000 millones invertidos en esto, contra otros periodos en donde esto era solo un 10%, y avanzamos hacia prototipos en donde el centro de salud está en el mismo edificio que el centro Cuidar, que es donde funciona desarrollo infantil, y la agencia de consumos. Entonces construimos pequeños centros cívicos en el barrio que dan respuesta a los problemas de salud que hoy ya no son problemas de una sola índole. Tienen inmersos complejidad social, cultural, económica, entonces es necesario que nos encontremos para poder dar respuesta adecuada. En el mismo sentido, y esto también surgió de la demanda de los equipos, hace muy poquito pusimos a funcionar una casa asistida a cargo de la Secretaría de Salud Pública. En esta casa alojamos a mujeres y a hijos en los que hacemos un diagnóstico de que falla el cuidado, que hay algún aspecto del cuidado que no está correcto. Esto se lee en territorio a partir de nuestros equipos de salud, en nuestro Hospital Vilela, que interna niños. En la casa, estas mujeres y sus hijos son acompañadas por operadores domiciliarios. ¿Qué son estos operadores? Son personas formadas que acompañan a la mujer en la cotidianeidad. ¿Cómo cocino los alimentos para mis niños pequeños? ¿Cómo hago una rutina en el hogar? ¿Cómo los cuido? ¿Cómo prevengo accidentes? ¿Cómo gestiono la economía? Porque ahí también les damos la posibilidad de tener oficios y demás. Se prevé un periodo de 3 a 6 meses de estancia. Algunas situaciones terminan en la definición de que hay que tomar medidas de excepción, no digo que no, y muchas otras permiten retomar una cotidianeidad a esa mujer y volver a su domicilio con una supervisión territorial con estos operadores. Esto es parte también de complementar las estrategias en medio de un contexto sumamente complejo en donde las redes de cuidados de nuestros adultos están sumamente deterioradas. La red de operadores es gestionada por la organización Aldeas Infantiles, que tiene una experiencia exquisita en esta tarea y la verdad que aprendemos mucho de ellos en el día a día. Finalmente, queríamos contarles que en medio de tanta adversidad nos dimos un debate muy grande al inicio de la gestión y dijimos, ¿qué vamos a hacer con nuestro recurso humano? Porque está sometido a condiciones cada vez más extremas de conflictividad, situaciones cada vez más complejas las que abordan,
poliempleo, depreciación del salario, y ahí apostamos a crear un área que se llama de bienestar laboral, que trabaja las cuestiones más blandas del recurso humano, el bienestar en el ambiente de trabajo, los conflictos interpersonales. Le volvimos a dar vida a nuestro Instituto de las Artes, transformando en una escuela de formación en salud y potenciamos, como les contaba, la gestión colegiada. El área de bienestar laboral que tiene la misión que les contaba, fíjense que viene ascendiendo en su caudal de trabajo. Este año llevamos abordadas 400 situaciones de trabajadores que han manifestado desgaste, malestar, conflictos que a lo mejor en otro momento hubiesen tomado una licencia, lo hubiésemos tenido de baja. Hoy les miramos el perfil, charlamos, nos encontramos y vamos trasladando, hacemos cambios, enroques, vamos para allá, vamos para acá y los refuncionalizamos y se reencuentran con ambientes laborales que les devuelven gratitud. Entonces, estamos convencidos que es el camino para eficientizar, porque es una medida más de eficiencia del recurso humano, que ustedes saben, es la inversión más grande que hace un sistema. En nuestro caso es el 75% de nuestro presupuesto invertido en recurso humano. Con respecto a nuestra escuela de formación, solo contarles, el Lasarte surgió hace muchos años de un acuerdo entre Universidad Nacional de Rosario, Asociación Médica de Rosario y Secretaría de Salud Pública. Comenzó a funcionar en una casa donada por una familia en Rosario y cuando comenzamos la gestión estaba con muy poca actividad, solo tenía la carrera de epidemiología. Le dimos vida, llenamos esos espacios, creamos cursos de gestión que empezamos haciendo los mandos superiores y los directores de hospitales, luego mandos medios, luego mandos intermedios. Hoy llevamos 200 personas capacitadas con estos cursos. Nos acompaña Leo Federico del equipo de Mario Robre, nos acompaña gente valiosísima y la perlita para nosotros, el sueño concretado, nos acaba de aprobar la Universidad Nacional de Rosario la diplomatura en Organización de Gestiones Sociosanitarias, a las que van a acceder estas 200 personas que hicieron estos cursos en gestión, así que tendremos muchos diplomados para continuar gestionando desafíos. Vamos a empezarlo ahora en el segundo semestre del año. Finalmente, solo les cuento que a pesar de la adversidad es posible creer y soñar. Nosotros tenemos a cargo en salud la red de salud animal, que hoy cuenta con puestos descentralizados para atención primaria, un programa que va por los barrios y Castra muy cerquita a la casa de los vecinos, similar a lo que sería una campaña. Tenemos un centro de adopción animal, tenemos un colectivo itinerante y lo que era nuestro IMUSA, que era el instituto que hacía operaciones complejas, está camino a transformarse en el Hospital Animal de la ciudad. Comenzó a funcionar ya en abril la guardia del Hospital Animal, muy esperada por la ciudad, con ejes de atención muy parecidos o similares a los que atendemos en seres humanos. Y con esta guardia, que fíjense la actividad que ha tenido, 3.000 consultas ya en 2 meses y algo, eh, comenzamos a darle vida al hospital que va a estar inaugurado a fin de año porque estamos terminando los arreglos edilicios. El hospital va a tener internación, va a tener servicios complementarios de diagnóstico y demás. Eficientizando el sistema, las consultas en este hospital son gratuitas para los usuarios de nuestra red y para toda aquella persona de la ciudad que desee atenderse se paga un bono contribución. Porque hoy tenemos la situación de que hay personas que realmente no pueden acceder a una atención de este tipo para sus animales de compañía, otras que sí podrían, pero si optan, pagan este bono contribución, que es otra forma de sostener el sistema. Las consultas en este sentido también ascienden, era necesario. Las cirugías son un métier que también está creciendo con la inauguración de la guardia. Y simplemente para ilustrar, esto era IMUSA, ¿m? Y esto es el acceso a la guardia, que funciona hoy, la verdad que es una hermosura ver y la verdad que la ciudadanía está muy contenta y conforme con esto. Bueno, con este relato que me pareció lindo porque no hay muchos en el país, para que conozcan, termino la presentación y por supuesto dispuesta a las preguntas que quieran hacer cuando lo dispongas, Ale.
Bueno, muchísimas gracias, Soledad. La verdad que tenés un club de fan, te aviso, porque no dejaron de aplaudir durante toda la presentación. Si querés dejar de compartir, les cuento además que nos acompañan desde Buenos Aires, Santa Cruz, Córdoba, Misiones, Tucumán, Santa Fe, Jujuy. Bueno, Mendoza, o sea que tenemos representantes de prácticamente todo el país. Y bueno, las preguntas las dejamos para después. Yo voy tomando algunas notas de algunas cuestiones que ya van diciendo. Gabriel, te escuchamos. Va a ser difícil ahora, ¿eh? Te la dejó difícil, Soledad. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación Argentina de Salud Pública por la invitación. Gracias, Ale, por tus palabras. De vos también hablan todos bien. Así que sí, 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 sí. Doy fe, doy fe. Y bueno, y gracias por generar estos ámbitos de poder dialogar, de poder compartir. Gracias a María Soledad, que ya compartimos varias mesas, varios lugares en común. Y bueno, la idea que tengo es un poco con el eje que nos propusiste de eficiencia, contar mostrar algunas diapositivas de algunos ejemplos. Nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Salud ya desde diciembre del 2015, van a ser más de 10 años, y cómo fuimos aprendiendo las distintas maneras de enfocarnos para, para no resignar lo que queremos, que no es fácil. Y como decías, es trabajo en equipo, es pasión, es garra, es insistencia y coherencia entre lo que tratás de decir y lo haces, o por lo menos lo intentás, y tratar de no morir en el intento. Bueno. Un poco en estas pequeñas diapositivas mostrar lo que es la estrategia, nuestra visión, compartir algunos datos y cómo en estos contextos de restricciones, cómo priorizar y cómo tomar determinadas definiciones que no vayan en contra de los derechos a la salud. Este es nuestro faro que nos alimenta, lo escribimos allá por el 2015 y tratamos de que siempre nos ilumine. Es un compendio de la atención primaria, pues es un plan de salud, una estrategia basada en la atención primaria, dice desarrollar una red integrada de cuidados progresivos y coordinados de regionalización preferente para la integración, continuidad de los cuidados con el incremento de la accesibilidad con foco en los determinantes sociales de la población. Esto no lo negociamos. eh, y, y es parte de cuando eh, uno toma determinadas responsabilidades, pone un foco. La política es cómo administrar los recursos, estableciendo las prioridades. Evidentemente los recursos son finitos, las prioridades tienen que determinarse porque las necesidades también tienen, van, corren hacia el infinito y en esas definiciones uno tiene que establecer la mayor equidad posible. Y en estos años, evidentemente, eh, en estos diálogos uno sabe que para cumplir esto tiene que tener diálogos con la política que entienda en el idioma político lo que representa esto, con la economía traspasar esto al idioma económico para que entiendan qué es esto. Y bueno, al principio es a las piñas, después uno va encontrando eh, esas palabras o esos argumentos que esperan que el otro entendería mejor, eh, que no sean del ámbito exclusivamente de salud para llegar a ese acuerdo. Algunos datos de nuestra ciudad está dividida en 15 pedacitos, que son las 15 comunas, muy heterogéneas. Ahí muestro un poco la cobertura en una de las comunas, la comuna 8.
cobertura pública exclusiva casi la mitad de la población, la Comuna 4 el 5%. Entonces, en esta heterogeneidad tenemos que trabajar. Dormimos en la Ciudad de Buenos Aires 3 millones de personas, pero ingresan 6 millones más, entre 3 y 6 millones más. Con obra social y prepaga es un 62%, con PAMI el 18%, solo sistema público, cobertura pública exclusiva otro 18%. La complejidad que tenemos como, si bien nos llamamos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros no tenemos todas las competencias trasladadas del Ministerio de Salud de Nación. Nosotros no matriculamos ni fiscalizamos. Por eso, algunas cuestiones de lo que es la salud pública de toda la Ciudad de Buenos Aires se nos complica al no tener esa gobernanza sobre los otros dos subsistemas. Son 3 ciudades distintas, acá los colores representan esa distinción, el norte y el sur tienen determinantes socioeconómicos totalmente distintos y la salud tiene que regirse con estos determinantes y establecer eh, un sistema bien territorial acorde a las necesidades de cada uno de estos territorios. Y en ese sentido, el, el compromiso era tener esta visión, lo trasladamos a la política diciendo que queremos tener un centro de salud y similar a Rosario, a menos de 15 minutos de cada ciudadano. Ese fue el discurso político y nosotros teníamos que hacer todas las cosas para que eso ocurra y que teníamos que cubrir sí o sí este 18% de personas que tienen cobertura pública exclusiva y nosotros somos el único garante de la salud de esas personas y aproximadamente tenemos un 30% de personas que tienen alguna cobertura que también hay que cubrir y tenemos todos los días personas que ingresan que también se atienden en nuestro sistema público, porque si uno toma como unidad de integración, la Ciudad de Buenos Aires erraría si uno analiza esto. Es el AMBA, son 14 jurisdicciones, son casi 20 millones de personas que comparten un territorio similar. Y trabajamos esto es un pedacito, es un área programática del Hospital Argerich, donde había 3 centros de salud y analizamos lugar por lugar la cantidad de población que tiene, la cantidad de población de cobertura pública exclusiva y la cantidad de personas de personas que necesitarían tener su cuidado en la salud y en base a eso los equipos necesarios en cada centro de salud. Acá no alcanzaban los equipos, había que hacer un centro de salud más y se fue diseñando así, pedacito por pedacito, con un compromiso que traducimos el compromiso nuestro de salud a un compromiso político, y así pudimos llegar a que este mapa, que es el último que tenemos, la ciudad quedó referenciada en 241 equipos, de 50 se saca hasta ahora, y van a ser 55 el año que viene, y para eso tuvimos que ingresar en estos 10 años 1.500 profesionales, hicimos 25 centros de salud nuevos, digamos, 12 reconstruidos que no estaban en buen estado, hicimos de nuevo, 13 nuevos, nos quedan 5 entre este año y el año que viene, y acabamos de terminar el cuarto CEMAR, que es una política que tomamos de Rosario como política de salud, como un nivel intermedio de cuidado entre el centro de salud, que hasta ahora tenemos 50, y vamos a terminar la gestión del 27 con 55. Y también aprendimos que si no nos mostramos lógicos en el manejo del dinero, del otro lado siempre van a decir que manejamos mal el dinero. Entonces, una manera de poder pedir es decir, bueno, te mostramos que todo lo que nos das, nosotros lo gastamos. No lo gastamos, lo invertimos. Y acá tenemos lo que es en más oscuro lo que fue el presupuesto en cada uno de estos años y lo que es más clarito lo que nosotros devengamos. Porque a veces no es tan fácil. Uno dice, tiene el dinero, tiene todas las condiciones, a veces la burocracia en el medio no permite utilizar este dinero como corresponde y mostrando estos análisis
todo lo que venga después de conversación es más fácil para la conversación que tenemos que tener, por ejemplo, con un ministro de Hacienda o con la parte política cuando vamos a la legislatura. Nosotros en el mes entre octubre, septiembre, octubre, todos los años presentamos el presupuesto a la Comisión de Presupuesto de la legislatura y es parte de lo que se dialoga y es parte de de estas informaciones que nosotros brindamos como para que decir a cada una de las partes que interviene en la aprobación o no, que si nos dan, nosotros lo utilizamos. La otra forma que aprendimos a pedir es mostrar eficiencia. Nosotros cuando empezamos teníamos servicios que no podíamos cubrir dentro del sector público. Por ejemplo, tomografías y resonancias magnéticas tenemos que gestionar en lugares privados esos estudios por imágenes. Entonces dijimos, no, queremos todos los hospitales con un tomógrafo, queremos que todas las prestaciones de diagnóstico por imágenes sean del sistema público y nosotros administrarlas y demostrar que con la administración de eso es eficiente. Y acá mostramos, este era el gasto tercerizado que teníamos por lo que le pagábamos a un tercero privado y con la progresión de la instalación de los distintos tomógrafos en los distintos lugares, acá este es el gasto mensual, eran cerca de 400 millones por mes que gastábamos en tomografía y ahora estamos abajo de los 200 millones. Y todas esas líneas de eficiencia sirven para mejorar y dar más accesibilidad en el sistema público. Lo mismo cuando empezamos, había solo un resonador y era privado. Instalamos 3 resonadores y lo mismo, el gasto tercerizado en resonancia, que era mayor, acá es 1.000 millones por mes que veníamos gastando, lo redujimos a menos de la mitad y eso también, cuando uno va a solicitar algo, si presenta un modelo económico de eficiencia, la persona que está acostumbrada a hablar ese lenguaje, eh, lo traducimos a ese lenguaje y es mucho más fácil obtener un sí o por lo menos que lo piensen en vez de pedir indiscriminadamente. Otro que hicimos, y es algo similar también a Rosario, allá por el año 2016, generamos una sociedad propia del Estado, que tiene un presidente, un comité de gestión, se llama Facturación y Cobranza de Efectores Públicos de la Sociedad del Estado, y es la que está encargada de toda la facturación a obras sociales y prepago, a terceros. Eh, Esto les muestro nada más, esta sociedad se creó en el 2016. En el 2016 empezamos todo un proceso de informatización, empezamos en el territorio, primero en los centros de salud, ahora ya tenemos informatizado todos los consultorios externos de hospitales, las guardias, y nos queda la última etapa para la informatización en la internación. Esto también ha ayudado hace 2 años el BID comenzó a dar créditos subnacionales. Antes todos los créditos que daba el BID eran generalmente para países y estaba haciendo toda una estimulación en que las ciudades adopten todo lo que es la agenda digital. Obtuvimos ese crédito y ya este es el segundo año que estamos aplicando ese crédito. Pero esto es exclusivamente el cobro que hacemos a las obras sociales y prepagos. El monto facturado en el 24, 40 millones de dólares, 78 en el 25. La proyección para este año es 120 millones de dólares. Esto, el 75% ingresa para nuestro presupuesto y el 25% se da como un estímulo en 2 meses, en abril y en septiembre, para los profesionales, para todo el personal de salud, eh, como un estímulo hacia el trabajo que están haciendo. Al principio no era nada, ahora es una suma importante que pueden tener
por lo menos algún alivio. No lo salva a nadie, pero es un alivio para el bolsillo. Eh, Esto es otro ejemplo dentro de esa facturación. Estamos avanzando en todos los procesos electrónicos, estamos avanzando en todo lo que es la digitalización con los leads de laboratorio, con los packs de imágenes, y acá simplemente como mostrar cómo la eficiencia en la automatización de la facturación, nosotros no le cobramos a ninguna persona ni tiene que declarar nada la persona. Cuando ingresa una persona, se produce un proceso administrativo como que es un empadronamiento. Ese empadronamiento se cruzan los datos, por un lado con el RENAPER para definir que esa persona es esa persona, y por otro lado con el PUCO, que es el Padrón Único de Cobertura, y por atrás se hace toda esa facturación. Y automatizando, esto es el proceso de laboratorio que lo terminamos de automatizar en agosto del año pasado, se triplicó lo que pudimos facturar en cuestión de laboratorio. O sea, todas estas líneas de eficiencia ayudan a que todo lo que podamos ir recuperando podamos administrarlo. Y tanto, un poco similar a Rosario, en estas épocas donde está muy difícil poder lograr esto, es poder mantener una capacidad de inversión, tanto en obras como en equipamiento, que este año pasa a ser el 6,5 de nuestro presupuesto. Calculen que años anteriores a la gestión se invertía el 1%, o sea, sextuplicamos, y todo esto se pone o en en estos centros de salud nuevos, en los hospitales, en los servicios ambulatorios y en equipamiento que también estamos haciendo toda una reestructuración de todo el equipamiento que había obsoleto en cada uno de los hospitales y en los centros de salud, que es una inversión importantísima. Acá, por ejemplo, es la inversión, el plan de inversión de este año, lo que, lo que son equipos pesados, 70 equipos de diagnóstico, tomógrafos, angiógrafos, mamógrafos, una inversión que es importantísima, y parte de esto está financiado por esto que les digo del recupero de FACOEP, y por la línea digital por el crédito del BID. Todo esto es para favorecer la accesibilidad. O sea, que en resumen, digamos, en épocas de vacas flacas, la eficiencia y mostrar esa eficiencia a los que tienen otro rol, porque nosotros no nos tenemos que enojar con el rol del ministro de Hacienda, que tiene su obligación es cuidar la plata y ver, sino presentando información clara, datos y objetivos concretos, y mostrando a medida que va pasando el tiempo que lo que nos dan podemos utilizarlo y podemos ver el impacto porque es en cuidado de nuestra población. Es la manera de poder, en estos tiempos, de poder seguir apostando a una salud pública que no tenemos duda que tiene que ser de calidad y accesible para todas las personas. Poco mostrar estas diapos como para poner algunos ejemplos, pero lo que más nos interesa es lo que viene ahora de preguntas y de, de diálogo con los que están de todo el país, por lo que dijo Ale. Así Sí. que muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Hay de Neuquén también, hay de, bueno, de Provincia de Buenos Aires, sí, hay de muchos lugares. Bueno, clarísimo, la verdad que como dice Ana Pereiro, que es secretaria de Relaciones Institucionales de la asociación, dos ejemplos que inspiran. Yo creo que acá hay varias cosas importantes y voy a aprovechar es que venimos todos y todas tan inspirados desde la Asociación Argentina de Salud Pública, en conjunto con la Sociedad Argentina de Medicina, con las dos federaciones de médicos generalistas, con la Asociación Civil Surcos, con ISalud y con algunas otras, el Observatorio del Derecho a la Salud. Ahí les estoy compartiendo en el chat, estamos impulsando un movimiento que se llama Agenda, que es construir exactamente una agenda de exigibilidad, con muchas de las cosas que dijeron Soledad y Gabriel.
porque acá me parece que, creo que además en el transversal de todo lo que dijeron, tanto Soledad como Gabriel hablaron de mucho tiempo, de cosas de largo alcance, de no una improvisación que va y viene, y que viene y que va, de trabajo constante, de construcción de equipos y también, porque lo hicieron acá, de transparencia y rendición de cuentas. Hace unos años era muy difícil pensar que una secretaria de salud o un director de uno de los distritos más importantes del país vinieran a contar sus números y qué hacen y qué no hacen y dónde. Bueno, hoy eso está pasando porque me parece que hay algo de ese paradigma que está cambiando. Eso se tiene que construir y se construye con exigibilidad ciudadana. Acá en esto es una encuesta que es un poquito pesada, lo sabemos, pero le pedimos que la llenen porque necesitamos masa crítica que la llenen y nos ayuden a difundirla para poder construir esta cuestión de exigibilidad. Bueno, muchísimas gracias por esto. No sé, Ana, si querés, te desbloqueo, vos podés hacer alguna pregunta, si querés, o algún comentario. Eh, sí, gracias. Bueno, felicitaciones a ambos. Conozco las dos secretarías y los territorios y sé que lo que han hecho es contar lo que efectivamente hacen y hacen mucho. Y para mostrar lo que mostraron se necesita mucho trabajo, mucho planeamiento, mucho esfuerzo y realmente lo han hecho con muchísimo nivel. También un recuerdo para Hermes Wiener, a quien tuve el honor de conocer y que creo que, además del CUF, él ha sido quien ha sentado las bases en gran parte de lo que es el sistema de salud de Santa Fe. La pregunta que quería hacerle a Soledad, después le voy a hacer otra, si puedo, a Gabriel, es, vos mostraste, Soledad, la eficiencia a través de la compra centralizada. Yo lo que te quería preguntar, antes de que eso se instaurara, todas las dependencias que estaban dentro del área municipal, ¿compraban cada una por su lado o vos estás hablando de una compra centralizada que junta a todo el área municipal con otras áreas de gobierno? Eso es lo que quería preguntarte porque no me quedó muy claro. Y la otra cosa es que planteaste un grupo que trabaja en el cuidado, que dijiste que eran realmente muy, muy eficientes. Y te quería preguntar si esto es una asociación público-privada y si ustedes tienen esa modalidad de trabajo en el territorio. Sí, Ana, si querés, hacerle ya la otra pregunta a Gabriel, entonces cada uno en 2 minutitos te responde. Bueno, a Gabriel lo que te quería preguntar es cómo les impactó a ustedes que, digamos, el tema de las restricciones con el plan Remediar y si están en condiciones de absorber situaciones de prestación críticas como puede tener por momentos el PAMI o áreas de salud mental que no necesariamente otros prestadores cubren. Soledad. Bueno, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Bueno, sí, qué bueno que haces la pregunta para aclararlo. Esta modalidad de compras centralizadas son compras de la Secretaría de Salud Pública. Cuando nosotros iniciamos la gestión, cada hospital con su contaduría hacía las compras y manejaban el precio de referencia por hospital. ¿M? Entonces ahí teníamos que los proveedores se fragmentaban o se distribuían los clientes, digámoslo así. Entonces teníamos un mismo producto comprado en dos efectores a precios diferentes o se cartelizaban y nos elevaban los valores y quedaba. Entonces lo que hicimos fue una especie de compra bajo convenio marco para la Secretaría de Salud, que es una modalidad que se usa en la provincia de Santa Fe, pero bueno, nos convertimos en pequeña provincia, digámoslo así, a la hora de la estrategia. Eso por un lado. Por el otro, Aldeas Infantiles es una organización de la sociedad civil que nuclea la estrategia de cuidadores en salud. Ellos tienen personas a cargo, se encargan de la formación, tienen equipos estables y trabajan en este tipo de proyectos. La modalidad en la Casa Germinar es una modalidad de cogestión. Nosotros venimos con esa historia de cogestión, con organizaciones de la sociedad civil,
para todo lo que es acompañamientos terapéuticos, cuidadores de salud, cuidadores personales. Bueno, incluimos la estrategia, tenemos un gran convenio marco en donde pueden adherir diferentes organizaciones de la sociedad civil. Este es un ejemplo más de cogestión para lograr el objetivo. Gracias, Muchas Soledad. gracias. Muy Gabriel. bien. Eh, bueno, sí, Ana, evidentemente la reducción del remediar impacta en que nosotros tenemos que aportar más en medicamentos. Es una de las inversiones más importantes dentro de mi presupuesto en la subsecretaría porque le damos medicamentos a todas las personas que llegan a un centro de salud. Estamos trabajando en líneas de eficiencia, en la compra de medicamentos, ya es centralizada eh, en dos divisiones, subdivisiones que se hace la Ciudad de Buenos Aires, pero ahora ya estamos analizando cerca de 35 medicamentos para hacer una compra directa de esos medicamentos y eficientizar. Con PAMI tenemos severos problemas, ya son varios meses que no tenemos el cobro de eso y representa una suma importante. Lo que estamos haciendo ahora es obtener para nuestros profesionales, por lo menos para los medicamentos que tienen el 100% y no rompemos el bolsillo a nadie, que puedan prescribir a través de la base de PAMI y poder obtener ese medicamento, no sacar la insulina, todo lo que son medicamentos de alto costo, que PAMI todavía otorga el 100%, no aquellos que algún descuento no tiene y el jubilado no va a poder acceder, sí poder darle la receta y si bien administrativamente es un escollo más para la persona, pero hay que administrar de alguna manera el presupuesto equitativamente. Y lo mismo hacemos con aquellas personas que tienen obra social, aquellos medicamentos, sobre todo las líneas caras de diabetes y tienen una cobertura en su obra social, le ayudamos a gestionar ese medicamento a través de su obra social. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. No vamos a, Nicolás dejó una pregunta, me parece sumamente interesante de Giacomo, pero la voy a leer. Seguramente en algún otro momento por ahí Soledad la puede contestar y Gabriel también, porque no vamos a tener tiempo hoy. Quería saber cuál es la política de atención, trayectorias, intervenciones y trabajo intersectorial respecto a niños con desafíos en el neurodesarrollo y o discapacidad, siendo que hoy es el problema prevalente las emergencias en la consulta pediátrica. También está preguntando en salud mental en adolescencias. Bueno, digo, creo que esto es otro tema, acompañamiento a personas adultas mayores. Digo, creo que hay personas con consumos problemáticos y ni que hablar del incremento de los suicidios. Seguramente nos debemos estas conversaciones. Quiero además aprovechar para contarles que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en la ciudad de Rosario va a ser el tercer Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Salud Pública, donde por supuesto Soledad va a estar presente y Gabriel, yo lo empujo para que esté, porque siempre estuvo en todos nuestros congresos y no sería un congreso nuestro si Gabriel no nos acompaña, así que ojalá que sí y sería muy bueno que ustedes nos acompañen. Creo que en los momentos de hoy que estamos viviendo tan difíciles, más que nunca tenemos que juntarnos, tenemos que pensar y tenemos que escuchar estas experiencias porque no es cierto que está todo roto, no es cierto que está todo mal, hay muchas cosas que se siguen haciendo y ahí nos tenemos que apoyar para reconstruir la salud, porque vamos a tener que reconstruir con nuevos desafíos y no pensando lo mismo, pensando otras cosas distintas a las que hicimos hasta ahora. Yo quiero agradecer muchísimo a Gabriel y a Soledad, fue sumamente inspirador este encuentro. Hay muchísimos comentarios. También están preguntando el financiamiento de las figuras de operadores territoriales, si son sostenidas o también desde la cogestión y qué tipo de relación laboral tienen. O sea, hay mucha gente que está haciendo muy buenas preguntas. Alejandrina además está haciendo nuestra maestría de salud pública, así que desde Santa Cruz me encanta verla acá. Y nos vemos el martes que viene. Va a haber un webinario sobre violencia vicaria que va a ser muy interesante, es una nueva forma de violencia que está siendo muy importante sobre las infancias. Les esperamos. Este webinario va a estar subido a nuestra página, como todos los webinarios, digo porque me parece que ha sido una joya de espacio
Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Soledad. Muchísimas gracias a todos y todas las personas que nos acompañaron hoy. Nos vemos el martes que viene. Hasta pronto.